Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los martes en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo. Por la visión radio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Bienvenidos. Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos al programa El Séptimo Laberinto. Les habla Eduardo Porcarelli y Luis Velázquez. En los controles, como siempre, nuestra querida amiga Alexia. ¿Cómo estás? Esta noche tendremos un programa, como siempre, interesante, hablando sobre los orígenes del cosmos, hasta del Big Bang, hasta el surgimiento de la conciencia, con el profesor Vladimir Ávila, que hemos tenido ya el placer de tenerlo en otra oportunidad. Él es astrónomo, con estudios de licenciatura y maestría en la Universidad Estatal de San Petersburgo y doctorado en el Instituto de Astronomía de la UNAM, del cual es profesor, investigador, muchísimos artículos, muchísimos premios, pero es un placer tenerlo en el día de hoy y darle la bienvenida. Profesor, ¿cómo se encuentra usted? Muy buenas tardes, es un gusto estar nuevamente con ustedes en este su interesante programa y bueno, aquí deseoso de compartir con todo su auditorio estos conocimientos que vamos adquiriendo en la ciencia. Bueno, magnífico. Hoy tenemos a Luis y a Alexia que van a estar muy activos preguntando y yo voy a comenzar con lo primerito, ¿no? Habíamos quedado en que íbamos a hablar de los orígenes del cosmos y cómo surgió y cómo llegamos hasta tener esta conversación aquí en el día de hoy, ¿no? Del Big Bang o el gran destello, como mejor lo llaman algunos, mejor que el término del Big Bang, a tener esta conciencia, a hablar de estas cosas, a preocuparnos por un asteroide que aparentemente va a ser uno de los que va a pasar más cerca del planeta Tierra. Pero bueno, yo iniciaría la primera pregunta con el origen. ¿Dónde surgió este universo? ¿Por qué surgió? Muchos se preguntan, ¿tiene un propósito o no tiene propósito? ¿O surgió de un azar controlado sobre el cual existen unas leyes, pero que nosotros no conocemos esas leyes de ese azar? Yo comentaba en un programa anterior ese ejemplo de que si uno jugara el billete de la lotería durante 13.800 millones de años, en algún momento uno gana el ticket ganador. Seguramente uno se lleva el loto de Atlanta o de Florida, seguro, si uno está jugando por 13.800 millones de años. ¿Surge así lo mismo con la posibilidad de la vida, profesor? Yo le quisiera además agregar algo, Eduardo, es decir, si nosotros estamos acá, en la Tierra, me es de suponer que hay otros planetas en donde también hay vida con otras características. Claro, claro. Pero bueno, que nos lo cuente el profesor. Que nos lo cuente el profesor. Sí, son las grandes preguntas que nos hacemos los seres humanos, que nos hemos hecho la humanidad durante mucho tiempo y que afortunadamente al día de hoy, a través de la ciencia y de su metodología, estamos llegando a responder, y no solamente a responder preguntas concretas sobre orígenes, que es el tema, digamos, de este programa, origen del universo, origen de las galaxias, orígenes de las estrellas y los planetas, origen de la vida y de la vida con conciencia. Todas estas fases fundamentales en la historia del universo son al día de hoy abordables desde un punto de vista científico. Ya no es necesario crearnos cosmovisiones de arriba abajo, impuestas en cierta manera por creencias, de acuerdo a lugares, de acuerdo a las culturas, a las épocas, ¿no? Ahora el método científico es un método universal, es un método que está basado en la evidencia, en la experimentación, en la observación y en un desarrollo lógico, racional de lo que acontece en la realidad, en el universo en este caso, ¿no? Y bueno, si empezamos a hablar, primero que nada, del origen del universo, pues ahí la teoría por excelencia que tenemos es la así llamada, mal llamada, aunque es correcta, pero su nombre no es correcto, a ver si me da tiempo les explico por qué, de la gran explosión o Big Bang, ¿no? La teoría del Big Bang, que básicamente esta teoría tiene sus orígenes un poco más de 100 años atrás, con los trabajos de Albert Einstein. Para entender el universo, el cosmos, donde estamos hablando de escalas realmente enormes,
la fuerza imperante es la gravedad. Necesitamos entender a la gravedad. Y justamente Einstein, con su teoría general de la relatividad, postula que la gravedad no es una fuerza, no es un campo de interacción como el caso electromagnético, sino es más bien una manifestación de la curvatura que puede sufrir el espacio-tiempo. Ahora sí, el espacio y el tiempo, además, como dos conceptos ya no absolutos, sino dependientes uno de otro y dependientes de la materia. Entonces, la gravedad es eso, es una manifestación de la curvatura, de la deformación que sufre la materia, el espacio-tiempo por la concentración de materia y energía que hay. Él, cuando enuncia esta su famosa teoría general de la relatividad, lo primero que hace es aplicarla a un sistema físico llamado nada menos y nada más que universo, ¿no? Vaya atrevimiento, ¿no? O sea, el universo, un concepto de esa época, y bueno, hasta el día de hoy incluso, terreno de la filosofía o de la religión, pues, ¿por qué no? Es un sistema físico, se rige por leyes físicas, apliquemos la relatividad general y veamos qué pasa. Y bueno, las primeras sorpresas que se dio es de que el universo tendría que estar en un proceso constante de cambio, tendría que estar en expansión o en compresión, es decir, el universo no es estacionario. Y bueno, años después, saben ustedes, Edwin Hubble y un sacerdote, de hecho, cosmólogo, Georges Lemaitre, descubrieron en realidad que sí, las galaxias que el Hubble había descubierto unos años antes, que son las unidades estructurales del universo, están todas alejándose unas de otras. Es decir, el universo está en expansión. Es decir, la teoría de la relatividad de Einstein tiene razón. Estamos en un universo en expansión. ¿Y eso qué implica? Pues eso implica que las distancias cada vez son más grandes, pero si ponemos la película al revés, ¿qué pasa? Hacia el pasado, pues todo está más junto, todo está más caliente, más energético, y de hecho es ahí donde surge en los años 30, 40 la famosa teoría de la gran explosión, que es la que describe qué pasó con el universo en etapas muy, pero muy tempranas, cuando todo era de alta energía, todo era muy comprimido, muy denso. Y bueno, pues ahí surgieron estas teorías de que mostraban de que la materia se encontraba en un estado totalmente diferente al que conocemos al día de hoy. Se encontraba a cientos, miles, decenas de miles de millones de grados de temperatura, energías altísimas, y no existían ni siquiera los átomos. Las épocas más tempranas del universo, estamos hablando ya de minutos, segundos o incluso fracciones muy pequeñas de segundo de vida del universo, era así la llamamos, la sopa cosmológica. Eran partículas elementales, todas interactuando unas con otras y con la radiación electromagnética caliente. Era una verdadera sopa no existían obviamente ni siquiera átomos, ni mucho menos estrellas, planetas, ¿no? Y en esas etapas iniciales del universo es donde se determina mucho de lo que luego va a pasar. De hecho, más o menos cuando el universo tiene 380.000 años de vida, para poner escalas, al día de hoy la edad se estima de 13.800 millones de años. 13.800 millones de años. Estamos hablando apenas de 380.000 años, no es nada, pero en esa época, ¿qué pasa? A medida que el universo se va expandiendo, esa sopa cosmológica se enfría y llega un momento que la radiación electromagnética se separa, ya deja de interactuar con las partículas, con los núcleos de hidrógeno y de helio que ya existían en esa época. Y se separa, viaja libremente y permite que se formen los átomos. De esa época provienen la formación de los átomos, los 380.000 años de vida del universo. Y desde esa época tenemos en el universo viajando esa radiación cósmica de fondo, que al día de hoy se enfrió muchísimo, y la podemos detectar. Y de hecho, esa es una de las predicciones que hizo esta teoría de la gran explosión. El universo tiene que estar bañado por una radiación cósmica de fondo, fría, al día de hoy, porque ya se expandió mucho el universo, y esa radiación la podemos observar al día de hoy con lujo de detalle. Y nos trae información, nos trae el código genético básicamente del universo. La podemos estudiar con muchos detalles, entender cómo estaba la materia en esa época, habían o no habían perturbaciones, fluctuaciones, de las cuales luego emergerán las galaxias, que son las otras unidades fundamentales de nuestro universo. Entonces, en lo que concierne a la teoría de la gran explosión, pues es esta teoría que dice que el universo está en constante expansión, y que en el pasado el estado de la materia era muy diferente. Como les decía, ni siquiera habían átomos, habían partículas a altas energías, radiación muy energética, y
Nunca hubo una explosión como tal, eso es algo que es importante mencionar, porque esta teoría de la gran explosión se basa en que el universo es homogéneo e isótropo, es decir, es uniforme, al menos al principio. Todas las regiones tienen las mismas propiedades que otras regiones. No hay regiones más calientes, más frías, más densas, menos densas, ¿no? Sí. Profesor, disculpe, tenemos que ir a una pausa comercial, pero Claro. al regreso de esa pausa comercial nos gustaría que siguiera continuando con esta historia. Nos quedamos en la formación de galaxias, pero uno se pregunta, ¿estamos conscientes de que el universo surgió porque estábamos aquí, pero pudo no haber nunca nacido la vida y estar presente el universo, es un despropósito, etcétera? Una de las cosas que yo tengo guardada por las lecturas que he hecho, el universo es consciente y lo que se está produciendo es, esa evolución es a conciencia. Bueno, se la dejo sí, quizás podemos llegar hacia el final porque primero quisiera dar una visión, un panorama científico y luego la interpretación. De hecho, yo creo que estamos gestando, como nunca en la historia, una nueva cosmovisión, pero esta vez una cosmovisión científica, basada en el hecho, en la evidencia objetiva, ¿no? No subjetiva como ha sido generalmente las cosmovisiones de las culturas, que han sido de arriba abajo, para imponer luego una manera de actuar, una moral, una ética, en fin, ¿no? En el caso de la ciencia está surgiendo al día de hoy una cosmovisión de abajo arriba, en base a la evidencia, en base a los hechos y a lo objetivo. Y en ese sentido, pues sí, una de las preguntas que uno se hace dentro de esta cosmovisión que está surgiendo, ¿hay un propósito? ¿Hay un sentido en el universo? ¿Por qué estamos aquí? Y bueno, la ciencia está creando esa cosmovisión donde se intentará obviamente dar respuesta a esto, ¿no? Y si quieren, para adelantarles, pues aparentemente no hay un propósito, no hay un diseño inteligente, el universo no es parte de un diseño inteligente, no somos parte de un experimento ni de un ente supremo que nos hace... y de una Matrix tampoco. Ni de una Matrix, ¿no? O sea, podemos explicar básicamente todo en base a las leyes físicas que vamos entendiendo, y lo que sí se puede ver, con eso me gustaría concluir si nos va a dar el tiempo, es que sí existe una especie de sentido, de dirección, llamémosle así, en el proceso evolutivo del universo. Justamente ahorita acababa de mencionarles el Big Bang, la teoría esta que muestra cómo se originó el universo. En las primeras fracciones de segundos, se originan los átomos de hidrógeno, helio, a más o menos a los 380.000 años, y luego a partir de ahí bueno, quizás ustedes también se preguntarán qué hubo antes. El Big Bang, que no fue una explosión, fue un constante cambio, un proceso de expansión del espacio-tiempo, pero ¿qué hubo antes? Entonces ahí es donde surgen estas teorías así llamadas. No sé si puedo compartir pantalla, o si no, bueno, hablando nomás. Creo que no me permite. En fin, las teorías del multiverso. Según esto, pues cuando llegamos ya a épocas muy tempranas del universo, de energías y de densidades tan altas, de hecho ni siquiera existía la materia antes, existía un estado que se llama el vacío cuántico. Es un estado donde el vacío tiene propiedades repulsivas, son partículas virtuales que aparecen y desaparecen, de acuerdo al principio de incertidumbre de Heisenberg. Ese era el estado que propone la inflación, que es un poquito antes de la teoría de la gran explosión. Pero antes todavía de eso, ¿qué había? Y es ahí donde entran estas teorías del multiverso, en el sentido de que a lo mejor más antes de eso ni siquiera existía el espacio-tiempo. El espacio-tiempo se cuantizan, así como se cuantiza la energía en la mecánica cuántica, también el espacio-tiempo a lo mejor pierden su naturaleza de continuidad, y ya entonces no tiene sentido preguntar qué hubo antes. Antes habían cuantos de espacio-tiempo, en una especie de metabañera cuántica donde emergen universos, eso es la teoría del multiverso, algunos como burbujas, algunos exitosos como el nuestro, que han logrado proliferar, han logrado evolucionar, desarrollar cada vez sistemas más complejos, desde ese vacío cuántico, que es casi como la nada, pero no es la nada, hasta seres con conciencia, que estamos ahorita aquí platicando, ¿no? Y como los hay seguramente en muchos otros lugares del vasto universo. Pero hay otras burbujas que a lo mejor se desintegran de inmediato, u otras donde la evolución donde no evoluciona, simplemente se queda en un estado
digamos, llamémosle así, aburrido. En fin, esa es la teoría del multiverso, más allá del espacio y del tiempo. Y en ese sentido ya no existe la pregunta de qué hubo antes, si hubo un origen o no hubo un origen, ¿no? O sea, es más allá del espacio y del tiempo. Pero sí, nuestro universo en el que vivimos, sí podemos hablar de un origen, que es esa época del vacío cuántico, y a partir de la cual luego se produce una gran inflación, una expansión desenfrenada, se forma la materia y la energía, pero al principio muy caliente, y luego, a medida que se expande, se va enfriando, se van formando, hay un momento cuando se separa la materia de la radiación, de donde provienen ya los átomos, y estos átomos, que son los más ligeros, sencillos de la tabla periódica, hidrógeno y helio y nada más, estos átomos ahora sí es un gas de átomos. ¿Qué pasa con ellos? Pues ellos son capturados por la gravedad, esa es la teoría más actual que tenemos, en la que yo trabajo en particular, de lo que se llama la materia oscura. Si no existiría la materia oscura, sería muy difícil de entender cómo se formaron las galaxias. Disculpe, profesor, sí. ¿Cuánto es el porcentaje de esa materia y de esa energía oscura? Pues todas las observaciones que tenemos al momento muestran, al día de hoy, la composición misteriosa, extraña que resultó del universo es que 5% es la materia ordinaria, la que forma átomos, la que forman los elementos químicos y de la cual estamos hechos nosotros, los planetas, las estrellas, las galaxias. Es solo del orden del 5%. 25% es la materia oscura, que es materia, produce gravedad, pero no interactúa con el campo electromagnético, por eso no forma átomos, no irradia ni absorbe la radiación, por eso es oscura, no se la ve, es invisible más bien. Imposible de detectarla en los telescopios, pero su gravedad la delata. Eso sí, tiene mucha gravedad, de hecho la materia oscura es el molde, el armazón que permite a la materia ordinaria, al gas de hidrógeno y helio que les decía, caer al centro de estas estructuras de materia oscura, las llamamos halos nosotros, halos de materia oscura, son esferoides gigantescos de materia oscura, que con su gravedad atrapan al gas ordinario y ahí adentro, en el centro, ya se condensa lo suficientemente el gas como para empezar a formar galaxias y estrellas dentro de ellos. Entonces, 25% es esa materia oscura, 5% nada más es la ordinaria, son 30%. ¿Dónde está el 70% restantes? Eso es algo más sorpresivo todavía, que aparentemente es una forma de existencia que no es materia, sino es lo que llamamos energía oscura. Es un medio repulsivo, antigravitatorio, o sea, en vez de atraer, como lo hace la materia ordinaria y la oscura, repele. Y posiblemente esa es la que está produciendo que nuestro universo, desde no hace mucho tiempo atrás, se esté acelerando en su expansión. Es algo que se descubrió a principios de este siglo, mereció un premio Nobel, es decir, es la expansión acelerada, está siendo producida por este 70% que hay en el universo, que es la así llamada energía oscura, o la constante cosmológica de Einstein, ¿no? Perdona que lo interrumpa, cuando usted habla, doctor Ávila, de esa expansión acelerada, exactamente a qué se está refiriendo en términos un poco más sencillos. Me estoy refiriendo a la separación entre galaxias. O sea, la expansión del universo no la percibimos dentro de nuestra galaxia, mucho menos dentro de nuestro sistema solar. O sea, nuestra galaxia ya es un sistema autogravitante, ya se separó del universo, se colapsó por su propia gravedad y es un sistema ya que se rige por su propia gravedad, ¿no? No tiene nada que ver con la expansión del universo. Pero entre las galaxias, ahí sí se están separando unas de otras. Es decir, hay una expansión a nivel ya cosmológico, a nivel global del universo. El universo está en constante proceso de estiramiento del espacio. El espacio se está estirando, estirando, y si hay esta energía oscura, tiene esa propiedad de repulsiva. En vez de atraer, repele. Y por eso hace que la expansión, en vez de estar frenándose, porque si habría nada más materia, la expansión por la gravedad se tendría que estar frenando. Pero esta energía oscura es repulsiva y hace que la expansión se acelere. Y eso es lo que se ve al día de hoy. Estamos viendo que el universo está acelerando, la velocidad de alejamiento de las galaxias está creciendo con el tiempo, se está acelerando. Y eso se debe a esa energía oscura, que es como el 70% actualmente en el universo. Entonces, ese es un poco el panorama del universo a gran escala, como un todo. Pero en el universo hay pequeñas perturbaciones, es decir, hay regiones que se desvían un poco de la homogeneidad, muy, muy tenues al principio, tienen que haber sido muy, muy tenues, pero las hubo.
Y posiblemente esas fluctuaciones o perturbaciones a la homogeneidad se originaron en la misma época esta del vacío cuántico, son las fluctuaciones cuánticas. De hecho, venimos de las fluctuaciones cuánticas. Somos un colapso cuántico. En cierta manera, venimos de las perturbaciones cuánticas, sí, que luego se convirtieron en perturbaciones de densidad, ya como de densidad de materia oscura, y como perturbaciones de densidad de materia oscura por su propia gravedad, se fueron colapsando, se separaron de la expansión global del universo, como les decía, y formaron ya estructuras autogravitantes. Y dentro de esas estructuras, la materia ordinaria, el gas de hidrógeno y helio, es capturado por la gravedad, siempre la gravedad de por medio, siempre atractiva, ¿no? Y la gravedad, entonces la materia cae al centro de estos halos, de estas estructuras de materia oscura que son el molde, y ya cuando adquiere cierta densidad, ciertas propiedades, ese gas forma un sistema autogravitante que es una galaxia. Y dentro de la galaxia se dan condiciones para que se formen ahora sí estas enormes regiones llamadas nubes moleculares, son regiones de gas frío, de medio interestelar, y dentro de las nubes moleculares se fracturan y se forman ahí las estrellas. ¿Y qué son las estrellas? Pues las estrellas son esferas, en cierta manera, de plasma, que están soportadas contra la gravedad, porque la gravedad también las quisiera seguir apachurrando hasta convertirse en un hoyo negro, pero no. ¿Por qué se detiene el proceso de colapso de las estrellas? Porque surge la presión o la diferencia de presión térmica. Sí. ¿Por qué hay esa presión térmica? Porque hay un generador de energía en el corazón de las estrellas. Son reactores nucleares, donde el hidrógeno y el helio se están transformando en elementos químicos más pesados y liberándose mucha energía. Aprovecho la oportunidad para preguntarle, ya que han habido tantos avances recientemente con los descubrimientos de no solo del Hubble, sino lo que va a venir con el telescopio James Webb, por primera vez lograron localizar exoplanetas. No tengo la cuenta en este momento, pero ya son muchísimos exoplanetas los que han sido identificados. Aprovecho para preguntarle sobre la fórmula del radioastrónomo Franz Drake, esa famosa fórmula donde se estudiaban las probabilidades de la aparición de vida inteligente, tomando en cuenta una serie de variables, y que daba como resultado, creo que eran 10 civilizaciones inteligentes por galaxia. Algo así era lo aproximado. Con todos estos descubrimientos que se han hecho últimamente de exoplanetas y tomando en cuenta el conocimiento que usted maneja sobre la formación de los planetas, ¿qué tan probable es el surgimiento de la vida, no como la conocemos, pero de la vida? Exactamente. Bueno, primero tenemos que entender que es en las galaxias donde se da todo el drama cósmico, ¿no? Son estas estructuras. ¿Qué es una galaxia? Es un conglomerado de cientos de millones de estrellas, de gas y polvo interestelar, campos magnéticos y materia oscura, la materia oscura que las confina. Estas galaxias son verdaderos sistemas, son ecosistemas con propiedades muy interesantes para autosustentarse, para formar todo el tiempo nuevas y nuevas generaciones de estrellas dentro de estas nubes moleculares. Y en estas nubes moleculares es donde se originan las estrellas, que son estas fábricas de elementos químicos por un lado y fuentes de energía por otro, ¿no? Pero cuando se forman las estrellas en las nubes moleculares, también se forman alrededor de ellas discos, así llamados discos protoplanetarios. Estos discos luego con la evolución, cuando ya surge la estrella, nace la estrella jovencita, estos discos empiezan ahora están formados por planetesimales. Por la gravedad de los planetesimales se van acumulando y van formando los planetas. Y al día de hoy entendemos que prácticamente toda estrella tiene un sistema planetario alrededor. Y desde los años 90, como mencionabas, Eduardo, se empezaron ya a descubrir, sabíamos que existían, pero no se habían visto. La tecnología permitió por primera vez ver, por lo menos en estrellas cercanas a nosotros, sistemas planetarios. También podemos ver al día de hoy con radiotelescopios la formación de esos discos protoplanetarios en las estrellas que están apenas gestándose, que están naciendo. Todo esto lo entendemos ya muy bien. Y el punto es, por ejemplo, nuestra Vía Láctea, que es nuestra galaxia, se calcula más o menos 300.000 millones de estrellas. Y supongamos que alrededor de estas existen pues, sistemas planetarios con entre 1 a 10 planetas o 15 planetas. El nuestro tiene 8 más varios planetas enanos. En fin, entonces la capacidad de que pueda haber ahora
no todos los planetas hay vida, de ahí surge la ecuación de Drake, cuáles son las condiciones para formar vida. Y bueno, y vida inteligente también. Y vida inteligente es todavía un paso más allá, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso, pues primero que nada tiene que haber condiciones de formación de estrellas, luego de que se formen planetas, luego de que los planetas tengan estabilidad, ya ahí hay muchos sistemas que no son tan estables, luego que existan zonas, planetas que están en lo que se llama la zona de habitabilidad, es decir, que Ricitos de oro, ¿no? O cintos de oro, que estén a una distancia adecuada de su estrella, de tal manera que en esos, bueno, para empezar tienen que ser rocosos los planetas, como la Tierra, ¿no? Son gaseosos, difícil de que se evolucione vida ahí. Pero son rocosos, tienen atmósfera, tienen agua, y tienen que estar a una distancia adecuada de la estrella para que el agua esté en estado líquido, porque está muy cerca, o la estrella es muy luminosa, pues el agua se evapora, si está muy lejos, el agua se congela. Entonces tiene que estar a una distancia adecuada, es lo que llaman la zona de habitabilidad. Y bueno, luego hay otra serie más de cuestiones que hay que tomar en cuenta en esta ecuación de Drake para al final llegar a una especie de probabilidad de teniendo tantas miles de millones de estrellas, tantos planetas, luego planetas que tengan las propiedades como para albergar vida, por lo menos como la conocemos, vida basada en carbono. Pues es muy difícil dar un número porque depende de muchos factores, pero básicamente en nuestra Vía Láctea por lo menos hay, yo diría, más de 100 por lo menos lugares donde puede haber vida. Vida además con conciencia, civilizaciones, así, ¿no? Interesante. En el sentido de que, de hecho ahí surge lo que se llama la paradoja de Fermi, ¿no? Si es que hay tantos lugares con vida o incluso con civilizaciones, ¿por qué no hasta ahora tenemos contacto, ¿no? Y bueno, claro, es una pregunta, se llama la paradoja de Fermi. Puede haber muchas razones para explicarla, pero a lo mejor estamos a punto de detectarla también, ¿no? Tengamos en cuenta que nosotros somos jovencitos en la historia del universo, en la historia cósmica del universo. Si tomamos en cuenta que toda la historia del universo es un año, el Homo sapiens apareció apenas en los últimos 15 segundos de ese año. Y la capacidad de desarrollar ciencia y poder viajar al espacio y recibir información y entender el cosmos data de apenas 0.4 segundos atrás, ¿no? En ese año entero de vida. Así que bueno, paciencia, ¿no? Profesor, debe haber un requisito fundamental para que haya vida en otro planeta, pero no necesariamente tiene que coincidir con el requisito de que se haya formado vida en este planeta, en el planeta Tierra. Bueno, entramos a la cuestión un poco más compleja de ya tenemos que definir. En la ciencia, cuando queremos estudiar algo, tenemos que definir de qué se trata. Entonces tenemos que definir qué es la vida, ¿no? En principio podemos decir que es un estado de alta complejidad molecular que alcanza la materia. ¿Y cuáles son los atributos principales para definir la vida? Es muy difícil definir qué es vida, ¿no? Porque parcialmente podemos decir, pero bueno, para que haya vida tiene que haber autoorganización de un sistema y capacidad de crecer. Algo que es muy importante, tiene que ser un sistema capaz de metabolizar, es decir, de obtener energía química para así alimentar a sus células. Tiene que ser autorreproducible, si no, no hay vida, si no se reproduce. Obviamente tiene que reconocer y responder a estímulos externos. Tiene que tener capacidad de adaptación a las condiciones físicas y químicas que se le propongan. En el sentido, lo que mencionas, Luis, en la Tierra pues tenemos ciertas condiciones, pero en otros lugares a lo mejor hay otras condiciones y la vida va a ser muy diferente a la que nosotros conocemos acá, ¿no? No basada en carbono, por ejemplo, profesor. Exacto, no basada en carbono, sino por ejemplo en silicio o en azufre. En fin, se puede especular mucho, pero bueno, son estas condiciones básicas que tiene que tener la vida. Y ya desde el siglo pasado, los famosos teoría de la vida de Oparin, el de Oparin o del inglés Haldane, y los experimentos de Urey perdón, se me fue el nombre, de Müller y Urey, donde en los años 50 intentaron sintetizar las primeras, digamos, moléculas, las moléculas que dan origen a la vida, ¿no? Primigenias, ¿no? Las protobióticas. Y sí, se logra, pero lo que no se logra hasta ahora es, por ejemplo, si queremos entender que la vida, antes que nada, es capacidad de reproducir, de autorreproducirse, entonces se requieren lo que se cree las moléculas de ARN y de ADN, ¿no? El ácido ribonucleico y ácido desoxirribonucleico,
que son donde está el código genético para transmitir, para reproducirse, ¿no? Claro. Y hasta ahora no se logra en laboratorio, aunque ha habido avances impresionantes en las últimas décadas. Se logra crear ya en laboratorio la molécula de ARN, pero bajo ciertas condiciones y no exactamente como las que conocemos, ¿no? Las que están, por ejemplo, en las bacterias y en nosotros mismos, ¿no? Sí. Pero otra condición para la vida es que sea un sistema capaz de generar su propia energía, que tenga un metabolismo. Y bueno, hay muchos avances, se ha encontrado de que, por ejemplo, ese metabolismo se puede generar en las ventilas hidrotérmicas o en las chimeneas oscuras que hay en el mar. Se cree que de ahí se puede haber originado la vida. O más recientemente ya se habla de las teorías unificadas, ¿no? Que antes que nada, para formar vida necesitamos crear un sistema que pueda contener, digamos, las moléculas de ARN, que luego se van a convertir en ADN. Y que pueda a su vez crear, donde se pueda, las proteínas, que son las fábricas, de hecho, de energía de la vida, puedan las proteínas generar ahora sí energía. Entonces, crear un sistema, es decir, una protocélula. Y se está experimentando en laboratorio para crear estas protocélulas. Todavía no se ha logrado recrear, digamos, cómo se originó la vida, pero tenemos pautas muy, muy cercanas para entender que esto se dio como un proceso de la evolución de la materia. Y de hecho las moléculas orgánicas complejas necesarias para la vida se encuentran en el cosmos, en el medio interestelar. Sí. Ahí están esas moléculas. Sí. Profesor, permítanos ir de nuevo a una pausa, pero antes le dejo una inquietud que nos está mandando desde Caracas, Venezuela. Sí. Y es lo siguiente, es que el universo tiene límites. No los tiene, pero bueno. ¿Cómo surgió la vida consciente? Si es algo que pudiera darse con alguna frecuencia en estos mundos donde las condiciones de vida pueden darse, porque también la fórmula de Drake tenía una última variable, que es que esa vida inteligente cuando surja no se autodestruya, ¿no? Y después quisiera que conversáramos, si es posible, aprovechando esos 15 minutos que nos quedan al máximo, 10 minutos que nos quedan al máximo, sobre esos temas que son importantes para el conocimiento del universo, pero que no hay manera que la ciencia o el estado actual de la ciencia los aborde. Ahí entrando un poco en lo científico y lo filosófico. Sí, entonces el universo, la teoría actual que tenemos del universo y las observaciones, para poner cotas a esa teoría, muestran de que vivimos en un universo infinito. Es un universo infinito, es decir, eso sí, tenemos regiones causalmente conectadas, hasta donde la velocidad de la luz alcanza es la región, por ejemplo, de nuestro horizonte, así llamado. Pero más allá de eso existen otros horizontes, y es infinito el universo. Tiene una geometría euclidiana, afortunadamente, plana, la así llamada euclidiana. Y bueno, es un universo que, eso sí, todo el tiempo está creciendo, se está expandiendo. Como les decía, proviene desde la época esa donde era todo el vacío cuántico, fluctuaciones cuánticas, luego pasó por estas fases del universo caliente de la gran explosión, de la sopa cosmológica de partículas, antipartículas y radiación. A medida que se expande se enfría y luego ya se forman los primeros átomos de hidrógeno y helio a los 380.000 años de vida. Y luego hay una época que se llama la era oscura, donde más o menos no pasa nada, el gas está enfriándose, hasta que las primeras estructuras de materia oscura con su gravedad capturan ese gas y ahí se empiezan a formar las primeras estrellas y galaxias, y a partir de ahí viene toda la evolución. Dentro de las galaxias se forman estrellas, las estrellas procesan elementos químicos más allá del hidrógeno y el helio. Cuando mueren las estrellas más masivas, explotan y botan al medio interestelar elementos procesados, de los cuales se formarán nuevas generaciones de estrellas y cada vez elementos químicos más pesados, y además moléculas, se forman moléculas incluso orgánicas que abundan en el espacio interestelar, y de hecho se formarán luego planetas, y en esos planetas esas moléculas ya podrán dar origen, de eso estábamos platicando, cómo se originó en sí la vida. Hay mucho avanzado, hasta ahora no se ha logrado en un laboratorio sintetizar la vida, las células, que son las unidades de la vida basadas en carbono, pero hay avances que prácticamente nos van a llevar a hacerlo en algún momento, ¿no?
Y bueno, como decíamos, en este vasto universo, por ejemplo, en nuestra propia Vía Láctea, de 300.000 millones de estrellas y cada uno con sus sistemas planetarios, obviamente hay algunos donde seguramente se han dado condiciones similares a la Tierra para desarrollar vida. Y en esos lugares, esa vida, una vez que se crean las células, bacterias, digamos, y células, luego bacterias, luego la evolución de las especies, esa sí está muy bien entendida, se dispara de una manera pero brutal, ¿no? Se van adaptando, se van creando nuevas especies, otras perecen, hay mutaciones, y bueno, pues evoluciona, y como evolucionó en el planeta Tierra, ¿no? Hasta dar origen luego a seres con sistemas nerviosos, seres con inteligencia, los homínidos y bueno, el Homo sapiens, como ustedes saben, es decir, ya con un sistema nervioso altamente desarrollado y una capacidad de resolver problemas, de crear instrumentos. Pero ¿qué es conciencia? La conciencia todavía es un estadio más allá de eso, ¿no? Es la capacidad ahora sí de adquirir conocimiento de sí mismos y de nuestra realidad y de empezar ahora a generar algo nuevo. Es decir, es lo que se llama un fenómeno emergente. No solamente somos un conjunto de células y que funcionan muy bien, sino que además ahora somos capaces de crear nuevas realidades. Así creamos civilizaciones y creamos cultura, creamos arte, creamos ciencia y somos capaces de crear incluso nuevas formas de existencia. Entonces, aquí donde ya entra un aspecto de esta nueva cosmovisión que les menciono que se viene gestando en la ciencia, por lo menos yo como cosmólogo, no veo que hay una conciencia divina o un plan, una teleología, es decir, que todo esto tenga un objetivo claro, ¿no? No lo hay, lo que sí veo es que hay una direccionalidad. Siempre, en todas las etapas de la historia del universo, la tendencia es siempre a formar sistemas cada vez más complejos, desde las fluctuaciones cuánticas hasta las moléculas orgánicas y la vida y seres, nosotros con conciencia. Y eso nos pone, en cierta manera, nos da una especie de responsabilidad, yo diría ética, porque ese proceso evolutivo del universo ha desembocado en nosotros, bueno, y en otras seguramente civilizaciones en otros lugares, pero por lo menos lo que nosotros conocemos como nosotros, y está en nosotros la responsabilidad cósmica, llamémosle así, de continuar ese proceso, no de truncarlo, porque sí podríamos truncarlo, y de hecho, con toda la tecnología que hemos desarrollado, somos capaces no de una, sino de 40 veces acabar con la vida en el planeta, por ejemplo, con el armamento nuclear, y ahora con el problema del calentamiento global que estamos propiciando por la sobreexplotación que hemos hecho de la naturaleza, podemos acabarnos como civilización y truncaríamos ese proceso evolutivo que hemos visto, que yo veo por lo menos que hay en el cosmos. Y bueno, no solamente tenemos la capacidad de continuar, sino de crear quizás nuevas realidades, crear nuevas formas de existencia, continuando ese proceso, esa dirección hacia sistemas cada vez más complejos. Y eso a su vez, pues yo creo que es algo, está escrito, está intrínseco en nosotros eso, por eso es que amamos el conocimiento, por eso es que amamos construir, crear, porque es parte de esa tendencia seguramente natural que tenemos en este universo en el que surgimos nosotros, ¿no? Entonces es una especie de teleología dialéctica, llamémosle así, no una teleología impuesta por una conciencia divina o un plan, ¿cómo le llaman? El plan, tiene un nombre especial, la inteligencia cósmica, ¿no? El diseño inteligente, ¿no? No hay un diseño inteligente. El diseño inteligente lo vamos a hacer nosotros si continuamos con este proceso evolutivo, ¿no? Sí, claro, lo entiendo perfectamente. Uh-huh. Pero sin embargo hay una discusión filosófica en torno a eso, pero profunda. Yo me he encontrado con autores que realmente están hablando de que el cosmos, el universo tiene conciencia, que el universo, que el ser humano muy probablemente sea esa conciencia del universo. Se puede interpretarlo así, sí, en cierta manera, pero no es que el universo en sí, tiene conciencia, un estado evolutivo del universo que somos nosotros, por ejemplo, u otras civilizaciones. No es el universo como tal. Claro. Siempre ha habido estas teorías, porque también la teoría de que la Tierra es un ente vivo, ¿no? La Tierra tiene conciencia y ha sido muy discutida en el siglo antepasado, incluso el siglo pasado, ¿no?
pero no cumple con los requisitos para, por lo menos dentro de nuestro conocimiento, de entendimiento, como para que sea un ente con conciencia, ¿no? Para llegar a ser un ente con conciencia, primero que nada tiene que ser un ente vivo, tiene que tener vida, tiene que cumplir con esos atributos que mencioné de la vida, de autorreproducción, de generación de energía, de metabolismo, ¿no? De reacción hacia los, y de adaptación al entorno en el que está, ¿no? ¿Aplicarían esas palabras de Blaise Pascal? Si fuera por el espacio, el universo me rodearía y se me tragaría como un átomo, pero con el pensamiento yo abrazo el mundo. ¿Y cómo podemos resumir todo esto tan importante, tan interesante y de forma tan didáctica que usted nos explicó en los dos últimos minutos, en el último minuto? ¿Qué nos puede transmitir después de habernos pasado por el origen del universo, el surgimiento de la conciencia, en una hora? ¿Qué nos puede decir en ese último minuto de ese calendario cósmico en el que surgió la vida humana, en esos últimos 15 segundos? Usted tiene un minuto para que nos converse de eso. Pues básicamente lo que mencionaba, ¿no? De que claramente hay una dirección evolutiva, una dirección a formar cada vez estructuras más complejas en nuestro universo, es algo que científicamente estamos viendo, y justamente con la conciencia que tenemos, nosotros nos damos cuenta que somos, por lo pronto, a este momento, lo más complejo que hay, es decir, somos la estructura el sistema más complejo que existe, y bueno, está en nuestras manos el continuar ese proceso, no el acabarlo, sino el continuarlo. Y es una responsabilidad, por un lado, interesante, hermosa, y por otro lado, ética. El no truncar ese proceso evolutivo, sino el continuar creando, el continuar, y para eso pues tenemos que tomar conciencia de muchos aspectos. Y otro aspecto interesante es que yo creo que se está gestando una nueva cosmovisión basada en la ciencia. Es una cosmovisión, como les mencionaba, de abajo a arriba y no impuesta de arriba a abajo. Y estamos en el umbral de eso, ¿no? Y ahí entra la filosofía y entran muchas otras disciplinas del quehacer humano, integrándose con la ciencia. Lamentablemente llegamos al final del programa, pero siento que se nos quedaron muchos temas pendientes, los asteroides, ese asteroide que se está acercando. No se preocupen, el asteroide del día de hoy está a 5 veces la distancia de la Luna, no es ningún peligro. No hay por qué preocuparse. No. Pero los agujeros negros, por ejemplo, ese es otro tema todavía son temas apasionantes. Esperamos contar con usted pronto por esa forma tan didáctica que tiene de explicar temas tan complejos en una forma tan sencilla. Esperamos tenerlo pronto de nuevo, profesor, y agradecerle infinitamente su presencia en el Séptimo Laberinto. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Alexia. Con gusto, muchachos. Un abrazo para todos. Pero sí, un abrazo. Sí me gustaría que estuviera de nuevo, porque hay todavía muchos temas que explorar. A mí lo de los agujeros negros me interesa muchísimo, porque lo estaba viendo como un límite del universo y usted me está diciendo que no. Exacto. Ahí se conectan con la cosmología, de hecho, los agujeros. Así es. Pero podemos hablar de eso en otra ocasión. En la próxima vez. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todo el público del Séptimo Laberinto. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego.